El prana es la esencia siempre presente en la red del cosmos. Está en nosotros, en la fuerza nuclear de las estrellas, está en el aire, en la luz de nuestros cuerpos en las distintas dimensiones. Es el principio invisible que conocen los grandes guías en el hilo del destino. El prana está en la visión interna. El tema de hoy es el prodigio del prana en la meditación. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El prana es la materia principal de la red del mundo. El prana está en la mente, en el tiempo, en la materia, en cada pensamiento, en los defectos. El prana es esencia de la existencia. Y cuando hablo esencia de la existencia, hablo de la existencia de absolutamente todo. Nosotros existimos en otras dimensiones y el prana también es esencia de la vida. Y ya cuando hablamos de la vida estamos hablando de esta tercera dimensión. Pero ese prana es esencia de existencia y de vida. Está en todo, en las partículas. Pensemos en un protón, una partícula, una bolita que tiene una pared. El prana está en esa pared. El prana está en ese vacío interno. Pero el prana también está en ese vacío externo. El prana es vehículo, es mecanismo, es concentración, es unión. Hoy vamos a hablar del prodigio del prana en la meditación. Siempre les he dicho que todo es cuestión de nombres, pero uno tiene que conocer todos esos nombres precisamente para no equivocarse, para saber de qué están hablando y a quién se está refiriendo. Tengo que aclarar que se dice prana o pran y nosotros lo conocemos como prana, entonces sigamos con ese nombre y no nos vayamos a los otros, sin embargo, es necesario conocerlos. El prana es la esencia de absolutamente todo. No es oxígeno, pero está en el oxígeno. No es aire, pero está en el aire. No es energía, pero está en la energía. No es luz, pero está en la luz. Está en absolutamente todo. Es ese mismo chi del Tao, es ese mismo ki japonés, o es ese mismo ka de los egipcios. Ellos hablaban de un alfarero cósmico que creaba un arco, un tiesto en espiral, de ese prana, de ese ka. Es la antigua sabiduría del prana, es una ciencia. Es el eje de ese yoga sadhana,
Es el eje del Tao. Por eso, el Tai Chi, el Qigong y en general las artes marciales tienen esa insistencia en ese Chi, en ese Ki, en ese Ka, en ese Prana. Y por eso existe esa relación con esas artes marciales. Pero abordemos ese prodigio del prana en la meditación. En la meditación pasa algo muy curioso. Nosotros hacemos una mezcla. Y aquí, en lo que voy a hablar, tengo que insistir en la palabra conciencia. ¿Por qué? Porque se trata de que nosotros, para meditar, cerramos los ojos. Y en el momento en que nosotros cerramos los ojos, vamos entrando como en un océano, como si estuviéramos nadando en ese océano. Pero ese océano es de conciencia de ese prana. Y en la medida en que nosotros, con los ojos cerrados, independiente de lo que veamos en esa pantalla mental, entendemos, comprendemos y entramos en ese océano, también tenemos que entender que al mismo tiempo, esa esencia a nivel de conciencia, porque el prana está en nosotros y está en absolutamente todo. Pero al mismo tiempo tenemos que tener la conciencia de que esa esencia va entrando en nosotros, en todo, en nuestra mente, en nuestros cuerpos, en nuestro mundo. Es como si se dispersara una gota de tinta en un vaso de agua. Y hablé de conciencia, cerrar los ojos y nadar en ese océano. Y cómo ese océano entra en nosotros. La vida, queridos amigos, es cambio. Es cambio en distintos estados de meditación. Cuando nosotros estamos dormidos, tenemos una meditación distinta que cuando estamos trabajando, porque estamos concentrados en ese trabajo, que cuando estamos en Navidad, que cuando estamos de paseo, que cuando estamos enfermos, que cuando estamos con una angustia por algo. El señor Siddhartha, el señor Buda, decía que todos, sin excepción, meditábamos, que meditar era como respirar. Y lo hacíamos sentados, lo hacíamos de pie, lo hacíamos caminando, lo hacíamos dormidos. Nosotros podemos decir que la meditación es exactamente como esa tinta. Y hay una enseñanza espectacular del señor Buda. Una enseñanza que tiene 4 pasos. El primero es cerrar los ojos. Y cuando nosotros cerremos los ojos, vernos a nosotros mismos, lograr una calma y una serenidad, lograrla impuesta de alguna manera forzada, vernos serenos, vernos en esa calma y ayudarnos con Anapanasati, que recordemos que es esa conciencia de la respiración. Cuando nosotros cerramos los ojos, inhalamos y exhalamos, y estamos atentos y tenemos la conciencia de esa respiración, de ese Anapanasati, nos vamos relajando. Nos vamos equilibrando, nos vamos centrando, vamos logrando esa calma y vamos logrando esa serenidad. Ese es el primer paso. El segundo paso, mirar para adentro. ¿Qué es mirar para adentro? Es ver esa pantalla
mental. Lo que ahí aparece, sin condenar, sin ningún sentimiento de culpa, sin miedos, sin argumentos. Y hay una cosa muy importante, sin hacer ninguna separación. ¿A qué me refiero con lo de la separación? Que cerramos los ojos y decimos, ay, este es un defecto, este es una emoción, esta es un sentimiento, esto es que me está picando el cuerpo. Sin hacer ninguna separación, nosotros somos un bloque. Y como bloque tenemos que aprender a vernos de una manera simple, como unos niños, sin condenar, sin culpa, sin separar. Ver como cuando vamos a cine, vemos todo. Oímos la música, vemos el escenario, somos conscientes del teatro. Así de simple, y de esa manera debemos entenderlo. La tercera, que es supremamente importante, es entender que cuando nosotros cerramos los ojos y miramos para adentro, es cuando llegamos de verdad a casa. A casa. Porque estamos hablando de nosotros, de lo que verdaderamente somos, no de esta encarnación. Estamos hablando de una integración total. Entonces debemos adoptar esta meditación especial, pero con alegría, con gusto, como algo propio, con un sentido de pertenencia, algo que es divertido, algo que es importante, que debemos entender que ese cambio es un cambio feliz que nos va a traer cosas buenas. Además tenemos que hacerlo sin miedo, pero sin ningún miedo y sin restricciones. ¿A qué me refiero también sin restricciones o sin intervenciones? Miren, ya lo he dicho, estamos en la era del despertar y venimos de un chantaje, de una manipulación, de un oscurantismo. Y se ha dicho durante miles de años que la meditación es horrible, que eso es feo, que es... No, a nosotros no nos gustan las intervenciones en nuestra casa. Nosotros en nuestra casa somos libres y hacemos lo que queremos. Y esto tiene que ser una meditación feliz, divertida, especial, personal. Y es que el cuarto paso tiene que ver con esa libertad que vamos adquiriendo con la meditación. Vamos entendiendo en ese cuarto paso que la red y el prana es como un pegamento. Antes les mencioné que es vehículo, mecanismo, concentración, unión. Sí, es un pegamento. ¿Y qué vemos? Resultados. Los resultados de la meditación son impresionantes y son invaluables. Y en esa meditación cada día vamos siendo más libres. Pero hay una última cosa que también tengo que decir, que tenemos que ponerle atención al escenario. Ojo con el escenario. ¿Y cuál es el escenario? El sitio donde estamos, la vida que tenemos, el trabajo que tenemos, las circunstancias de la vida. Todo tiene y debe seguir exactamente igual. Nosotros no tenemos que cambiar nada, pertenecer a ningún sitio raro, llamarnos de una manera distinta, comportarnos de una manera distinta. Esto es un escenario de un aprendizaje de esta encarnación y de esta tercera dimensión, bien distinto de todo lo que nosotros podemos encontrar con esos 4 pasos en nuestra casa. Esa verdadera casa que no tiene relación con este escenario.
Hay dos palabras divinas, propias del sánscrito y del palí, y son del sánscrito y del palí, que el señor Buda les dio una relevancia muy especial y se ha pensado que pertenecen al budismo. No, son del sánscrito y son del palí. La primera es sati, y sati es atención plena. ¿Qué tiene que ver con esta meditación? Tiene que ver que nosotros en ese cerrar los ojos, en esa calma, en esa observación, en ese mirar para adentro, tenemos que ponerle atención a todos los detalles de ese tablero, de ese monitor, de esa pantalla mental. Atención. Una cosa es atención y otra cosa es asustarnos o preocuparnos o hacernos ideas equivocadas. Atención, sati, a todo eso que nosotros vemos, a los absurdos que nos presenta la mente porque nos presenta unas cosas absurdas, a las tendencias. ¿Y a qué me refiero con las tendencias? Ahora que estuvimos en el pleno de la pandemia, ¿cuál era la tendencia nuestra? El miedo, la preocupación, ¿qué va a pasar? Esa era la tendencia. Si estamos en Año Nuevo, la tendencia es distinta. Si estamos enfermos, esa tendencia también es distinta. Y nosotros tenemos que ponerle plena atención, o sati, a los detalles, a las repeticiones de nuestra mente, a nuestros pensamientos, como un tablero, como una película. Y la otra palabra es sila, y la traducción exacta de sila es moral o virtud. Pero estamos hablando de una sabiduría práctica. Miren, la mente permanentemente nos está vendiendo ideas. Es un vendedor y nos hace unos marketing impresionantes. Y nosotros estamos ante una vitrina. Exactamente ante una vitrina. Sí, estamos en una zapatería y hay zapatos de toda clase. Altos, bajitos, botas, zapatillas. ¿Cómo descartamos nosotros esas vendutas de la mente? Haciéndonos una pregunta sencilla. ¿Lo necesito? ¿Es absolutamente necesario? ¿Por qué? Porque lo material pasa. Esos zapatos, ay, no los necesito, pero los quiero. Entonces déjelo pasar. Déjelo pasar. No necesitamos llenarnos de más cosas. Al contrario, ese sila, que es moral, que es virtud, es compensación, es desapego, es soltar. Y es espectacular. Y hay que tener en cuenta que la mente nos vende toda clase de cosas. Esa meditación ordenada, esa meditación conectada con ese prana, en ese nadar en ese océano. Hoy en día, sobre todo en los últimos 50 años, porque lleva siendo estudiada como 200 años, pero en los últimos 50 años la cosa se ha acelerado y hay un grupo enorme a través de todo el mundo que está estudiando los efectos precisamente de la meditación, neurocientíficos impresionantes. ¿Qué han hecho? Han ido a monasterios,
Han llevado los aparatos de resonancia a los monasterios y también ha habido el montón de monjes y de monjas y de meditadores expertos con cierta ya tradición y con cierto peso en la meditación, que se han prestado precisamente a todos estos estudios, que lo han hecho de una manera impresionante. Y sobre todo los budistas tibetanos se han prestado mucho para esto, han ayudado mucho. Y lograron refutar. Afortunadamente, se han dado cuenta que la meditación no es estar ahí quietos, inactivos. Se han dado cuenta que la meditación no es esa inmovilidad que se pensaba. Todo lo contrario, ya se ha demostrado que el cerebro cambia, que el cerebro se activa de una manera impresionante, que han medido esta meditación, se han dado cuenta que es impresionante, que activa los dos lóbulos frontales. Y cuando nosotros estamos hablando de la activación de los dos lóbulos frontales, estamos hablando que son los lóbulos que integran la información, que aumenta la capacidad de tomar decisiones, que la memoria se activa, que nos volvemos absolutamente solucionólogos, que la capacidad para planear y lógicamente para ejecutar es muchísimo mayor. Han determinado que se aumenta el riego sanguíneo de toda la corteza cerebral. Han constatado que se aumenta la eficiencia de todo el funcionamiento cerebral. Han constatado también que se aumenta las conexiones, la memoria, la creatividad, la inteligencia. Imagínense la meditación en ese océano de prana, donde también han constatado efectos terapéuticos indudables. Cosas que habían sido detectadas hace miles de años y que ahora la ciencia, afortunadamente, no es que lo esté corroborando, ya lo ha corroborado. Además, con todos los aparatos más modernos que hay. Hay investigadores, y voy a hablar de investigadores ahora, actuales, neurocientíficos de ahora. Hablemos de Zoran Josipovic, de la Universidad de Nueva York. Toda clase de estudios, toda clase de comprobaciones. O podemos hablar de ese médico psiquiatra Richard Davidson, que también pueden encontrar los estudios. Y que después se acercó y fue amigo, y es amigo del Dalai Lama. Y hizo unos paseos y unos estudios con unos grupos humanos, lógicamente, de meditación impresionantes. O puedo mencionar a David Creswell, que ha hecho unas investigaciones muy, muy rigurosas, sin exagerar y sin bajar. O sea, muy en una línea muy científica, muy rigurosa. Hoy en día todos ellos meditan. Hoy en día todos ellos son budistas. Hoy en día todos ellos hacen yoga. Hoy en día todos ellos están convertidos en místicos y dicen, por Dios, si yo hubiera comenzado a meditar antes. Las bondades son impresionantes. Las bondades de la meditación, mencionemos algunas.
ese aumento de la memoria, ese aumento de la creatividad, de la inteligencia. A nivel físico, la reducción de riesgos cardíacos, la disminución del estrés, el control del dolor, el equilibrio en enfermedades físicas, el equilibrio en enfermedades mentales. Y estoy hablando de corroboraciones con aparatos, con exámenes, con medidas. Antes, eso se hacía con estos personajes con la cabecita llena de electrodos. Ahora tenemos esa resonancia y tenemos otro montón de herramientas y de elementos para tomar estas medidas y estas corroboraciones que ya están hechas por ese grupo enorme de neurocientíficos alrededor del mundo. La meditación, el prodigio del prana en la meditación, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a hildastrauss.com, busquen el botón de radio, oigan los programas en directo o en diferidos, pero ahí mismo van a encontrar algunas meditaciones que yo he subido. Mediten. Aumenta todo. Gracias. Hasta un próximo tema.